Bien, señor, tal como dijimos, está con nosotros el licenciado José Manuel Vargas, presidente de la ADARS. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bienvenido, Buenos días, José Manuel. Bueno, a usted se le reclama con mucha frecuencia, pero es que en ocasiones necesitamos de su presencia, por aquello de que en la seguridad social estamos viviendo momentos importantes. La gente no quiere reconocerlo, pero se está consolidando. Claro. Consolidando, estelares. Pero cuando usted crece, los reclamos son mayores y los riesgos de enfermedades y de distorsiones son mayores. Así es. Entonces, eso es lo que está, yo entiendo yo, aconteciendo. Esta semana se aprobó en 2 lecturas rápidas de emergencia en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reduce de un 30 a un 15% los beneficios a lo que puede hacer acopio los fondos de pensiones en exceso, son beneficios en exceso, a lo que la ley dictamina que es el rango básico de ganancias que deben tener los depósitos de nosotros, Los afiliados. Los afiliados. Bien. La decisión es del tipo propagandístico, cae muy bien, pero oculta una acción de improvisación, porque la verdad es que hay suficiente información, incluso consultorías extranjeras entregadas ya al Estado, al sistema de la seguridad social, para que podamos aprovechar la oportunidad para hacer una revisión de la ley. Es más, puede constituirse esta acción de la Cámara de Diputados irreflexiva en una distracción, porque a nadie se le ocurriría que si sale una ley ahora, presentar inmediatamente otra, como la que estamos supuestos a tener, para revisar todo el sistema y actualizarlo, que es lo que yo creo que manda el momento. Pero de todas maneras, si fuésemos entonces a hacer eso, una revisión a fondo de la ley, ¿qué apuntarían ustedes como correctivos para que vayamos afinando todo el sistema de la seguridad social? Mira, Pedro, primero saludar a los amigos televidentes y segundo, confirmar y ratificar tu primera afirmación de que el sistema dominicano de seguridad social va hacia adelante. Cada día hay más afiliados, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Estamos hablando de 5.500.000 dominicanos que tienen su protección. Y el presidente viene está dando pasos gigantescos para lograr la universalidad de la cobertura. Que todo dominicano residente legal tenga la cobertura de salud. Con eso se elimina la suplantación, los fraudes y tenemos igualdad de condiciones como dominicanos, porque ningún dominicano es mejor que otro, todos somos iguales ante la ley. Esa iniciativa que tú mencionas de la Cámara de Diputados, nosotros entendemos que pueden hacerlo porque esa es su obligación, ese es su deber, para eso fueron electos, pero son temas eminentemente sensibles que tienen que ser debidamente ponderados, analizados, estudiados, análisis y estudios actuariales, financieros, económicos, porque esa comisión que tú mencionas de un 30%, que es una comisión complementaria, es decir, si la banca múltiple, el promedio del rendimiento real es 5%, y gracias a que las administradoras de fondos de pensiones manejan grandes volúmenes, consiguen un 10%, ese 5% de diferencia a favor del afiliado, ellos se ganan ese 30%, por eso está establecido en la ley. Por gestión. Entonces, por gestión. Porque si tú fueras a invertirlo, tú no te ganaras ese 5 adicional, a lo mejor te ganaras menos. Entonces, es necesario que eso se haga de una manera gradual. Si tú entiendes que los volúmenes son muy altos por un asunto coyuntural, pues se hace un estudio gradual y se determina cómo se van a hacer. Eso no se puede hacer de golpe y porrazo, porque un año puede ser circunstancias muy específicas que se cayeron todos los ingresos de los productos de las inversiones, pero las AFP lograron inversiones a largo plazo en el Banco Central, Hacienda, y lograron unas utilidades importantes en beneficio del afiliado y en beneficio de ellos. Pero es cierto que, pero es hasta ahí como lo maneja, porque Kirsi Jaque hablaba de que tal y como está planteada la reforma y esa disminución en esos beneficios, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven también? Nosotros, ¿Usted cree que hasta ahí? La verdad, no estamos 100% imbuidos en la parte de las AFP. Habría que hacer la auditoría. Pero sí te puedo decir
que todo en seguridad social es delicado y tiene que hacerse de manera ponderada, Ponderada. y de manera gradual. Gradual. Ahora, fíjate, Cuando aquí estuvo el superintendente de pensiones con nosotros, el tema lo analizamos Sí. de manera responsable. Yo digo, yo entiendo que es excesiva, pero hay que hacer un trabajo de auditoría. Hay que hacer un trabajo muy a fondo para determinar en qué proporción hay que disminuir. Hemos acordado que un 5, hay resistencia, pero por el momento un 5 para estudiar Pero no el fue tema. de 30 a 15. Donde él propuso, No, la ellos. superintendencia Sí. propuso Un 5, bajarle un aumente 5 5. y que se aplicase eso por un tiempo hasta ver si con eso. Exacto. Pero la Cámara de Diputados quiere bajar a un 15%. 15%. 15%. Es dramático. sin Es embargo, dramático. Es dramático. Sí. hay otras iniciativas que tomó la Cámara de Diputados que nosotros aplaudimos, porque hay que ser honestos. La parte que tiene que ver con los pensionados. Un pensionado, Sí. a pesar de que la ley lo establece, tan pronto lo pensiona por discapacidad, por sobrevivencia o por vejez, pierde su seguro de salud. Y está Entonces, cuando expenso, tú y ahí vas- está No, expensa. Y se vamos le a decirlo- congela la pensión Vamos a también. decirlo con sinceridad, Sí. está expensa de que el Estado disponga una apropiación presupuestaria para sustentarlo, porque el papá mío entró en la primera apropiación. Ese no tiene problema. Ese es un pensionado que tiene su seguro. Pero es como una apropiación originaria sí. para ese caso. Pero hay muchos otros que no lo tienen. Y la parte del régimen contributivo, que no es el régimen de reparto. Tan pronto llega a la pensión, pues se quedaba y se queda, lamentablemente, Se queda, sí. sin salud Excluido. cuando más lo necesita, porque es la edad más vulnerable para tú estar enfermo Óyeme, o enfermarte. eso hay que Ahora, corregirlo. eso nosotros lo aplaudimos. El problema está en que se dispuso en ese proyecto que aprobaron los diputados, que el pensionado pague el 3%, que actualmente paga todo empleado, hasta 10 sueldos mínimos. Y la diferencia, que es el 7%, que la paga el empleador, entonces la pague del Fondo para Cuidado de la Salud de las Personas. Ese fondo no está diseñado para eso. Ese fondo es aportado por trabajadores y empleadores para la salud de las personas, pero ¿qué resulta? Que como no tiene patrón, entonces se lo cargaron. Ese fondo tiene un déficit actualmente de 69 millones de pesos entre el recaudo y la dispersión, o sea, lo que se capta y lo que se paga. Y no se le puede cargar. Nosotros estamos de acuerdo conceptualmente y humanamente eso es correcto. Y la ley así lo establece, pero hay que buscar otra fuente. ¿Cómo es posible que se utilice el Fondo para el Cuidado de la Salud de las Personas, que tiene un déficit, que se aumentaría si le cargan eso, si tenemos 14 mil millones de pesos que sobran en la ARL, que son aportados por el empleador? ¿Por qué no se toman esos fondos que ahí sobran en vez de tomar de donde faltan? Son cosas que deben ser corregidas, pero te reitero que es importante esa iniciativa y que es justa y que la ley así lo prevé. Porque nosotros tenemos que ser coherentes en las afirmaciones que hacemos. ¿Por dónde más debe orientarse una modificación que Mira, ustedes han nosotros identificado? entendemos que el Poder Ejecutivo está armando un proyecto de modificación de la Ley 8701 integral, donde se modifiquen estos aspectos que nosotros estamos hablando, donde se solucione de manera definitiva el problema de la ilusión. Oye lo que sucede, Pedro. Se emitió una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que limita los ingresos de los trabajadores. Y muchos empleadores, entonces en vez de pagarte un sueldo, te pagan unas comisiones, te pagan unos extras, te pagan unos bonos. Y ahí es ilusión que es Para grave en el total, sistema. entonces, pero ¿qué pasa? Sí. Eso contradice el Código de Trabajo, Sí, eso así es. contradice el Código Tributario. Entonces, las leyes tienen que ser coherentes. Es necesario que se cotice por lo que tú ganas. Eso es lo primero. Eso le cuesta al sistema 200 millones de pesos mal calculados al mes. Y el otro problema es que cuando tú ganas 10, realmente te reportan por 5. Y eso, el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Impuestos Internos, la propia Tesorería tienen que meterle mano a esa situación, porque eso es un atentado al sistema. Eso sí pone en riesgo peligro y la en riesgo sostenibilidad. la sostenibilidad financiera del sistema. Del sistema. El equilibrio Porque económico son dos financiero. evasiones que si tú las sumas, eso llega a más de 400, 500 millones de pesos mensuales, que debe estar, Mensuales. claro, para ampliar Mucho dinero. mucho dinero, para ampliar la cobertura que reciben los afiliados, para ampliar el catálogo de prestaciones, para verificar mediante un estudio actuarial si es necesario que se incremente el límite de los medicamentos, si es necesario que las enfermedades catastróficas, en vez de tener 1.090.000 pesos, tengan 1.500.000. Con esos recursos se puede hacer eso en beneficio del afiliado, pero eso requiere un estudio ponderado, serio e integral, que tenemos entendido que el señor presidente de la República está trabajando en eso con un conjunto de asesores y eso eventualmente se presentará al Congreso. Ojalá que así sea y que se tomen en cuenta estos asuntos y que real y efectivamente
se modifique algo que lo que debe hacerse fundamentalmente es que se cumpla, porque el régimen contributivo tiene apenas 6 años, inició en el año 2007, 6 años. Y fíjate todas las ventajas que la sociedad dominicana ha podido beneficiarse de él. ¿Cuántos tenemos ya afiliados? Tenemos 5.500.000. No, del ¿En el régimen contributivo cuánto hay? Prácticamente 3 millones, 2.900.000. 3. Oiga, O sea, estamos avanzando todos los días. Y cuando los que están evadiendo, algunas pequeñas empresas, algunos distritos municipales, se integren como debe ser, pues eso va a seguir aumentando. Y si el empleo formal se sigue fomentando y el Estado toma decisiones importantes de facilitar la parte impositiva, que es el mayor problema, la mayor retranca que tienen las pymes y las pequeñas y medianas empresas. Ahí está el problema. Pues esto va a formalizarse. Tú tienes que facilitar la cosa, un impuesto único, porque la riqueza de un país la producen esas empresas, pero no es cobrándole de manera abusiva impuestos y detrás como si fuera persiguiendo, como si fuera un prófugo de la justicia. Cada día 20 y Tevi. Exacto, entonces es necesario. Esa gente aporta 3 empleos. Tú multiplicas por 5, son 15, le quita una carga tremenda al gobierno. Y cuando son miles de empresas, pues eso lleva bienestar a la sociedad, crecimiento, sosiego, y la seguridad social se fortalece, que es uno de los instrumentos más importantes de que dispone el trabajador, porque no solamente está protegido él, sino también él y su núcleo familiar. Por ahí que deben andar las cosas, y esas son iniciativas que nosotros aplaudimos. Y ojalá que eso se lleve a efecto y que estos proyectos que se han aprobado pues se completen desde arriba, del Poder Ejecutivo, con un equipo de profesionales que tienen la autoridad debida para poder hacer las cosas bien hechas como debe ser. Ya todo esto implicaría la necesidad de cambios en el sistema impositivo, porque está la parte impositiva, que es una de los que más afecta a las micro y pequeñas empresas, que en ocasiones tienen dificultades. Tan pronto eso se resuelva, Héctor, esa parte impositiva, nosotros decimos, los países donde se ha desarrollado la pequeña y mediana empresa y la microempresa, se ponen impuestos fáciles de entender, un impuesto único para que la gente se motive a tener la empresa. Aquí la mayoría de las empresas pequeñas han quebrado, porque no solamente el ITIP, sino te presumen que tú te ganaste tal cantidad de dinero, entonces te cobran un anticipo por eso. La seguridad social que tiene que estar al día. No, o sea, no. Se parte del principio de que tú vas a ganar. Primera cosa. Ahí está el Por anticipo. tanto, tienes que pagar un anticipo de impuestos sobre la renta. Claro. Ocurre que aunque tú cierres el año perdiendo, no te devuelven tu anticipo. Ese es uno de los problemas. Ya tú contribuiste. Entonces, tú sabes los talleres de mecánica, las farmacias, los salones, empresas pequeñas de gente que son visionarios y quieren lanzarse. Colmados, a una empresa, con 3 y 4 empleados. Y tú ves que muchas veces, mira, cerramos 16 tiendas. Óyeme, eso es bonito porque evadieron. Pero ¿y cuántas personas se fueron a la calle cuando tú cierras 16 negocios pequeños? Eso es algo que yo entiendo. Y el asunto de la cobertura y de los medicamentos, eso sigue siendo un elemento que a mí me sigue preocupando. El monto que hay para medicamentos. ¿Aproximadamente cuánto creen ustedes, ya por efecto de todo el tiempo que llevamos en ejecución, que debe ser la disponibilidad para medicamentos? Para medicamentos, por ejemplo. Eso es porque los 3.000 pesos... Son 3.000. Eso se va. Eso se ve en la primera consulta. Nosotros, al igual que ustedes, compartimos esa inquietud. A mí me preocupa Nosotros, mucho al eso. igual que ustedes, estamos de acuerdo en que eso debe aumentarse. Nosotros, al igual que ustedes, entendemos que eso debe revisarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Actualmente son 3.000 pesos, pero son 3.000 pesos ambulatorios. Si tú estás en un internamiento y se gasta 100.000, eso está cubierto. ¿Qué es lo que ¿Cómo la cosa? El internamiento. interno se gastan 100.000 pesos. Sí. Eso está cubierto. Eso se cubre. Claro, Sí, pero ya estoy interno. Pero ese es el problema que afecta a la estabilidad de un hogar. Cuando tú tienes un medicamento externo, la cosa no es igual ambulatoria. Ahora bien. Dice el que sí, pero ya llegué a interno. Ya se queda ahí. Estoy a tiro de ir. En peligro de quedarte ahí en la cama. A tiro de ir. El caso es que con esos recursos que estamos nosotros mencionando, que no están llegando al sistema, y con esas aberraciones de sacar de un fondo que está destinado para hacer otras cosas, si eso se resuelve, habría recursos para incrementar ese monto y que se determine mediante un estudio actuarial cuáles son las necesidades más sentidas de los afiliados. No ustedes, los afiliados, que la mayoría de los trabajadores dominicanos, un 76%,
gana menos de 15,000 pesos. Así es. Esa mayoría, ¿cuáles son los medicamentos que más necesita? Exactamente. ¿Por qué no hay una política nacional farmacéutica con precios de referencia? Para que el mismo producto no te lo venda a ti a 100 pesos y a mí a 1,000, eso pasa aquí. ¿Por qué no hay una política Hay distorsiones terribles de medicamentos de fuentes múltiples, de calidad, que esté comprobado por el Ministerio de Salud mediante análisis de laboratorio que se hacen, para que esas personas tengan acceso a más medicamentos de calidad y a menor precio? Esas son las cosas. Porque usted consigue eso en la farmacia del pueblo, pero lo que queremos es que eso esté disponible también en todo el nivel del sistema. Es que todo dominicano debe tener derecho a adquirir sus medicamentos al menor costo posible. Donde quiera que vaya, a cualquier sitio, a cualquier farmacia. Eso requiere protocolos, eso requiere precios de referencia, Así y eso es. hay que hacerlo. Sí. Y de esa manera se puede ampliar la cobertura. Es verdad. Se hace un estudio, bueno, en vez de 5 son 7. Bueno, aquí están los recursos. Promesa es un éxito, pero en su Pero entorno, en su entorno, para sí, el en su servicio de los subsidiados. Y la parte que cubre, Sí, pero pues, esa política falta. que sea generalizado. necesaria. Claro. Que sea Entonces, generalizado. eso es parte de una reforma integral que hay que hacer. Que aquí haya un control del prestador de servicio de salud. Ajá. Nadie Control sabe al prestador al de servicio de prestador de salud. salud, sí. Porque el prestador no tiene control. Usted llega con A una dolencia, clínica. a una clínica, nadie sabe lo que se gana una clínica, ni nadie sabe lo que se gana un médico. Pero ¿qué resulta? Son necesarios, pero tienen que tener controles. Sí. Nosotros tenemos todos los controles del mundo y estamos de acuerdo, pero el prestador también tiene que tener control. No puede actuar de manera medalaganaria. Tiene que tener un protocolo, unos precios de referencia. Sí. Mire usted, este procedimiento, esto es lo que manda la ciencia. Esto hay que hacerlo así. El Ministerio de Salud establecer. Pero mientras protocolos que tengamos se un plan cumplan. básico de salud provisional que no establezca esos parámetros, porque esos parámetros están referidos al plan básico de salud, que va a decir cuánto cuesta una intervención quirúrgica del abdomen, yo no sé, esas cosas. Una cesárea. Una cesárea. cesárea, que no sea posible ponerle precio en cada sitio donde usted vaya, Claro. sino uno solo para todo el Un precio sistema. pero Pedro, ¿cómo es posible que en la República Dominicana, de cada 100 mujeres que van a parir, 80 sea con cesárea? Si el promedio en el mundo entero es un 30%. Los médicos procuran de que sea Entonces, cesárea. esas son cosas que hay que resolverlas. Oye, Esa gente raja, pero por cualquier Sí, por quítame cualquier esta cosa. paja. Sí. Entonces, Porque ahí ganan dinero, no así, no. eso Qué no puede barbaridad. ser. De esa manera no, por favor. Entonces esas son cosas que hay que resolverlas en beneficio de la sociedad y en beneficio de todos, porque al final del día se trata de que el sistema siga avanzando y que los dominicanos vivamos más tranquilos, más sosegados Así es. y más felices, pero cada más que produzcamos que nuestra productividad sea mayor. Lo del proyecto de reforma integral al que hacía referencia, esa no es una aspiración, eso es que ustedes tienen la información de que se está trabajando. Mira, nosotros tenemos una información, digamos, especulativa, porque no tenemos el bueno. proyecto en las manos, Sí. pero entendemos que desde la Presidencia de la República, a través del ministro Gustavo Montalvo, se está trabajando en eso. Sí. Y En nosotros- efecto, él lo anunció, Sí. él dio notaciones de eso Entonces, en actos sí, públicos. esperamos que eso real y efectivamente contemple todos estos aspectos Todo. y otros que no he mencionado que también son necesarios, porque eso de la universalidad implica recursos, completa la parte subsidiada, Sí. que simplemente el régimen contributivo subsidiado o que se elimine y sea usted subsidiado o sea contributivo. Hay cosas que hay que resolver. Además y de son que el muchas. Consejo Nacional de la Seguridad Social pagó, solicitó asesoría. La OIT brindó un informe de evaluación Sí. y otros organismos multilaterales también a solicitud de nuestras autoridades para tener una visión completa de la experiencia acumulada hasta el momento de la ley. La ley nuestra es de nueva generación, incluso es lo más parecido a la ley chilena y a la ley boliviana, que procura que la seguridad social se sustente en sí misma, Sí, sea autosuficiente. con pocos recursos del Estado involucrados, solo para el caso de los subsidiados. Entonces, lógicamente, lo que estamos haciendo en República Dominicana es un experimento interesantísimo, que ya fue exitoso en Chile, Así es. que ya es exitoso. En Chile, todo el déficit habitacional fue cubierto por el Con sistema fondos de la seguridad con fondos de la, social, de la seguridad social. Eso es En así. Chile ya no hay problema de vivienda. Sí. E incluso ha sido tan eficiente el fondo y ha crecido de tal manera que le pasó por encima a la capacidad de absorción de la economía chilena y ya está presente en bancos de inversiones En extranjeros, otros países. comprando documentos y bonos del Sí, extranjero. valor, sí, así es. Y los O sea, instrumentos que están disponibles lo aprovechan.
Entonces ya Sí. estamos hablando entonces de una estructura bastante eficiente que estamos tratando de evitar. Claro. Fíjate, por ejemplo, algunas aberraciones. El FONAMAT, que es el Fondo Nacional para Accidentes de Tránsito, la atención médica por accidentes de tránsito. Eso lo paga el Fondo para el Cuidado de la Salud de las Personas y eso no está incluido en la ley 8701. Entonces, esas cosas hacen daño al fondo y limitan. Mira, por ejemplo, si eso se resuelve, tienen que pagar lo que vale y que lo pague quien establece la ley que lo pague. Aquí, por ejemplo, el 45% de las personas que transitan en la vía pública en un vehículo andan sin seguro y eso es ilegal. Y tú, así como tú tienes que estar con una placa, tienes que estar con un seguro que proteja a los terceros. Es el que anda conduciendo sin Claro, seguro. claro. Adiós, carajo. O sea, la nave debe tener un seguro que tenga la cobertura Por lo menos de todos daños- los ocupantes. daños a 35 terceros. por lo menos no lo Sí. tiene. Por lo menos daños a terceros, que es lo que se te llama No, como pues, seguro de de la ley. cárcel. Sí. Y hablando de cosas buenas, Pedro, yo quiero aprovechar este muy momento bien, y esta adelante. cordial invitación que ustedes me hacen para anunciar un importante evento. La República Dominicana, en este caso la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud, ADARS, es miembro de ALAMI, que es la Asociación Latinoamericana de Empresas de Medicina Privada, que está conformada por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana, Puerto Rico y México. O sea, fíjate, es un entorno importante. Va a celebrar aquí su directorio anual en Casa de Campo el día del 1 al 4 de noviembre. Eligieron a la República Dominicana para tener este intercambio de experiencias en lo que son los manejos del sector privado en salud, donde ha habido en muchos países una comunión entre Estado y sector privado para hacer que los afiliados reciban más beneficios y que eso no le cueste al Estado, como tú mencionabas, que los sistemas en la parte privada, en la parte del empleo formal, sean autosuficientes y ofrezcan coberturas mayores. Con esa experiencia vivida por países como Brasil, como Chile, como Argentina, como Uruguay y Paraguay, que también son miembros de ALAMI, pues la República Dominicana se nutre de esas experiencias de muchos más años y también aporta, porque hay que decir que nosotros somos ejemplo en la parte de recaudación. El sistema integral mediante el Estado y el sector privado se unieron, ha hecho que sea altamente eficiente el sistema de cobros y además que sea menos costoso que cualquier país del mundo. O sea que nosotros recibimos experiencia y aportamos Y también. una noticia que creo que debe darse e insistirla cada vez que sea posible, el Estado es el primer pagador de todos. De verdad que sí. Es el que Porque primero paga. es el mayor empleador también. Es el mayor empleador mayor por el que empleador. primero deposita Sí, su dinero en la tesorería de la Seguridad Social. Es el Estado. Tiene fecha fija. Y ha demostrado que es un fiel cumplidor de la Sí, ley. sí. Y todo el mundo cumple porque hay que ser honesto. Son excepciones a la regla. El empleador que no cumple. Lo que hay es una evasión que debe corregirse. 100%. Y La ilusión sobre todo. Y la La ilusión. ilusión. Que Que es lo que eso hace es más daño criminal, porque tú estás recibiendo servicio y no estás pagando lo que debes pagar. Que siempre interesante. Sí, la participación de José, del doctor El José doctor Manuel Vargas. muy Vargas importante, siempre, siempre sí. interesante porque es un hombre transparente, un hombre del sistema, que no oculta información básica y eso nos ayuda a todos a comprender lo mucho que hemos avanzado en el sistema de la seguridad social y que vamos camino a la universalización. Eso está por demostrarse. Así es. Bien, muchas gracias. No, gracias a por estar con ustedes. nosotros. Y a ustedes también por su atención. Ellos dos parten y regresan el lunes, pero yo tengo que quedarme con dos jovencitas de la CAA Tienes que quedar. Cultura del agua, para sí. tratar el tema cultura del Parece agua. como que te Sí. molesta. Nosotros regresamos el lunes.